Agradecido a nuestro rabino Jacob Nemer y a nuestra Rebexa por ceder este espacio de compartir de saberes, porque ya todo está escrito en la Torá. Lo único que nosotros hacemos es compartir lo que el Eterno ha dispuesto en su corazón para toda su creación. No olviden dejarnos su like, comentarios para el personal de Instagram, para el personal de YouTube. Recuerden, ustedes son los proveedores de que sigamos creciendo y este conocimiento que el Eterno nos provee siga incrementándose y nos hagamos viral. Y esto es una palabra que el Eterno da a cada quien para que podamos iluminar los corazones de todos aquellos que están buscando el saber que emana nuestra Torá. Hemos venido hablando en un ciclo de clases anteriores lo que nosotros hemos hablado como la espiritualidad dinámica. Cuando hablamos de espiritualidad dinámica, todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos lo comemos? Ya hemos hablado que todo la dabar, la palabra del Eterno, es acción. Y en la clase pasada estuvimos hablando también de que el amor es acción más que un sentimiento. Yo reflexionaba estas palabras de un profesor que nos daba biología y física en el liceo. Y él llegaba y decía que si todo fuera por sentimiento y el Eterno se manejara por sentimiento y Yeshua se manejara por sentimiento, nuestro Mashiach, créeme que ya no estuviéramos acá. ¿Cuántas veces Moshe tuvo que intervenir para que a la creación se le diera una oportunidad más? Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar también en esta continuidad de la palabra de la espiritualidad es acción desde el concepto inmaculado. Usted dice, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo se come esto tan sabroso que se escucha? Y tenemos que tomar y empezar a entender que todo lo que el Eterno ha hecho para nosotros y ha dispuesto para nosotros es perfección. Amén. Cuando hablamos del concepto inmaculado, pues también tenemos que entender cómo funciona esto de la mano del Eterno y cómo lo manifiesta el Eterno en la Torá, en cada una de sus parashá, en cada uno de sus proverbios, en cada uno de sus salmos y en cada uno de los personajes que se devuelven y se desenvuelven dentro de la Torá. Todos los días me debato cuando estudio y reviso las diferentes parashot, observo las clases que nuestros rabinos, nuestros moré, tienen en su disposición, en su corazón, en dar y compartir para que nosotros sigamos creciendo en espiritualidad, no solamente en conocimiento, sino en espiritualidad también. Y me debato en observar las clases y en no decir ciertas cosas sobre el amor. E ir planteando conceptos de amor en vez de intentar que las personas amen, tiene otro sentido, tiene otro sabor. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto en enseñar cómo amar, en hablar del amor desde un concepto y no desde una práctica. A veces llegamos y decimos, no, es que tú tienes que amar de esta y esta y esta manera y pensar y esta. Ajá, pero ¿cuántas veces tú te has dedicado a dar amor? ¿Cuántas veces tú te has dedicado a manifestar el amor? Cuando veo los distintos proverbios y capítulos de la Torá, ahí se observan las enseñanzas y afirmaciones para que uno aprenda a perdonar. Y los invito a mis amigos de Instagram, a mis amigos de Google Meet, que bienvenidos a todos los que están conectados y a toda esta congregación hermosa, que hagamos un pequeño ejercicio de amor. Los voy a invitar que por favor cierren un momento sus ojos, ¿sí?
Y imaginemos a esa persona que no nos cae, como dicen por allí, en gracia. A esa persona que odiamos, que le guardamos un rencor. Meditemos mucho en las personas para que amen. Y digamos, desde nuestro corazón, desde la palabra del Dabar que hoy nos los dio el rabino en su parashá, decir, te perdono. Díganlo internamente, te perdono. Te perdono. Pero no es el perdón desde el que emana desde la personalidad de uno, sino desde la gracia del Eterno. Gracias. Pueden abrir nuevamente sus ojos. Como pudieron observar, ni 2 minutos. Y hay que darle gracias al Eterno por permitirnos hacer este pequeño ejercicio. Como pueden ver, a veces nuestros morés, nuestros rabinos, nuestra rebexa, se esfuerzan por llevar el conocimiento y las enseñanzas de la Torá. Pero ¿qué hacemos nosotros? Repitiendo conceptos, versículos, capítulos de la Torá, independientemente de la creencia que se pueda tener en el campamento cristiano, en el campamento donde esté. Pero ¿qué hacemos nosotros repitiendo como loritos? Todos esos versículos al derecho, al revés, hasta nos aprendemos dónde va la coma. Si seguimos discriminando, si seguimos siendo negativos, y si saben y no sabemos, a veces N cantidad de libros, no sabemos la Torá, no sabemos el Talmud, no sabemos el Nuevo Testamento, pero ¿qué hacemos con esas palabras si no lo sabemos en poner en práctica? Y muchos me van a decir, yo lo pongo en práctica, pero nosotros lo ponemos en práctica con el que conocemos, con el que es el de la casa. El Eterno fue muy claro con nosotros, diciéndonos que tenemos que aprender a querer al extranjero, al que no sabe nada de Torah, que aprendamos a querer a la viuda, al huérfano, al enfermo. Eso es amor, amor en acción. Y por tanto es mantener el concepto inmaculado de lo que el Eterno nos está dando. Cuando hablamos del concepto inmaculado, que es algo de lo que precisamente hoy vamos a hablar, ¿qué es el concepto inmaculado? Yo lo defino de esta manera. Es la perfección que tiene que manifestar todo lo existente de la mano del Eterno y de nuestro Mashiach. Señores, métanselo en la cabeza. Es la perfección que el Eterno ha manifestado. Es su creación la que a través del juicio decimos, esto ¿por qué me está ocurriendo? Esto no debe ocurrir a mí. Y como podemos observar en los distintos libros, y ahorita se me viene en la mente el libro de Job. Pobrecito Job, cuántas cosas pasó. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si yo no me meto con nadie.